Imagina un escenario en el que el silencio es la herramienta más poderosa. En un mundo saturado de palabras y promesas vacías, surge una propuesta radical: demostrar tu valor sin decir una sola palabra. La capacidad de impactar, influir y dejar una huella profunda sin recurrir al lenguaje verbal se convierte en el verdadero arte del siglo XXI. Este desafío no es para los débiles de corazón, es un testimonio de la fuerza de las acciones, la persuasión del comportamiento y el impacto del carácter. Prepárate para un viaje donde cada gesto, cada movimiento y cada elección cuenta más que 1000 discursos. Con cada segundo que pasa, el suspenso crece y la intriga se intensifica. ¿Cómo se manifiesta el valor en un mundo tan ruidoso? ¿Es posible captar la esencia de alguien sin que se pronuncie una sola palabra? Acompáñanos en esta exploración visual donde las acciones hablan por sí solas y cada imagen cuenta una historia. Atrévete a descubrir el poder del silencio y la fuerza inquebrantable de demostrar tu valor de una manera completamente inesperada. 1. Actúa con integridad. Es fundamental para construir relaciones de confianza y respeto tanto en el ámbito personal como profesional. La integridad implica ser coherente en nuestros valores, principios y acciones, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o tentadoras. Al actuar con integridad, nos mantenemos fieles a nuestras creencias y valores, lo cual fortalece nuestra reputación y credibilidad. Esto significa cumplir nuestras promesas, ser honestos en nuestras comunicaciones y mantener la transparencia en nuestras decisiones. La integridad no solo se refleja en la forma en que tratamos a los demás, sino también en cómo nos tratamos a nosotros mismos, respetando nuestros propios estándares éticos incluso cuando nadie nos está observando. Esta coherencia interna nos proporciona una base sólida para nuestras interacciones y nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con nuestras convicciones más profundas. Además, actuar con integridad fomenta un ambiente de respeto y colaboración, esencial para cualquier equipo o comunidad. Cuando las personas ven que actuamos con honestidad y equidad, se sienten más inclinadas a hacer lo mismo, creando un ciclo positivo de confianza y compromiso. La integridad en el trabajo puede manifestarse en la forma en que manejamos las críticas, asumimos la responsabilidad de nuestros errores y reconocemos los logros de los demás. Un entorno en el que la integridad es valorada tiende a ser más inclusivo y colaborativo, permitiendo que todos se sientan valorados y escuchados. Este tipo de ambiente no solo mejora la moral y la satisfacción general, sino que también impulsa la productividad y la innovación, ya que las personas están más dispuestas a contribuir y compartir ideas sin temor a represalias o falta de reconocimiento. La integridad requiere que seamos consistentes en nuestras acciones, independientemente de las circunstancias. Esto significa que nuestras decisiones deben estar guiadas por principios sólidos, no por la conveniencia o el beneficio personal momentáneo. Cuando actuamos con integridad, no solo respetamos las normas sociales y profesionales, sino que también cultivamos un sentido profundo de autorrespeto. Este autorrespeto se traduce en una mayor autoestima y confianza en nuestras capacidades, ya que sabemos que nuestras acciones reflejan nuestras creencias y valores más profundos. En la vida personal, la integridad ayuda a mantener relaciones auténticas y duraderas, ya que los amigos y familiares confían en nuestra palabra y en nuestro comportamiento, lo que fortalece los lazos y fomenta un ambiente de apoyo y comprensión mutua. Esto también incluye manejar la información de manera responsable, evitando la manipulación de datos y siendo transparente en los procesos. La integridad en el trabajo no solo previene conflictos y malentendidos, sino que también construye una cultura organizacional que valora la equidad y la justicia. Además, en tiempos de crisis o incertidumbre, las personas con integridad se convierten en faros de estabilidad, proporcionando claridad y dirección con base en principios éticos inquebrantables. 2. Sé un modelo a seguir. Vivir de acuerdo con lo que predicas implica una congruencia entre tus palabras y acciones.
Cuando te conviertes en un ejemplo positivo para otros, demuestras que tus principios no son solo ideales abstractos, sino guías prácticas para el comportamiento diario. Es esencial actuar con integridad, asumir responsabilidad por tus errores y mantener un compromiso inquebrantable con la honestidad. Tu comportamiento influye directamente en quienes te rodean, ya que las personas tienden a imitar a quienes admiran. Al ser un modelo a seguir, no solo inspiras a otros a alcanzar sus propios objetivos, sino que también fomentas un entorno de confianza y respeto mutuo. Recuerda que los pequeños actos de bondad y la forma en que enfrentas desafíos también son lecciones importantes para quienes te observan. En segundo lugar, ser un modelo a seguir implica estar dispuesto a liderar con el ejemplo en la vida cotidiana. Esto significa que debes actuar de manera coherente con las expectativas que estableces para los demás. Si promueves la ética del trabajo duro, asegúrate de demostrarlo en tu propio esfuerzo. Si valoras la empatía, muestra cómo se practica en situaciones difíciles. Los líderes efectivos son aquellos que no solo comunican lo que es importante, sino que también lo viven. A veces, esto implica tomar decisiones difíciles y enfrentar críticas, pero es en esos momentos que tu verdadera influencia se revela. Además, es importante reconocer y celebrar los logros de quienes te rodean, mostrando que el éxito es un esfuerzo colectivo y no solo una cuestión de logros individuales. Al ser un modelo a seguir consciente y consistente, no solo construyes una reputación sólida, sino que también contribuyes a crear una cultura de excelencia y apoyo mutuo. Este rol no solo exige adherirse a tus principios en momentos de facilidad, sino también mantener tus valores cuando enfrentas adversidades. Las verdaderas pruebas de carácter se manifiestan cuando las circunstancias son desafiantes y la presión es alta. En estos momentos, tu capacidad para mantener la calma, actuar con justicia y buscar soluciones constructivas puede tener un impacto duradero en aquellos que te observan. En lugar de simplemente dictar lo que es correcto, tu comportamiento en situaciones difíciles demuestra la verdadera esencia de tus valores y principios. Esto no solo refuerza tu credibilidad, sino que también ofrece a otros un modelo concreto de cómo navegar por los obstáculos de manera ética y efectiva. Al buscar constantemente mejorar tus habilidades y conocimientos, demuestras que el aprendizaje es un proceso perpetuo y valioso. Este enfoque no solo te permite ofrecer mejores ejemplos, sino que también te posiciona como una fuente de inspiración para aquellos que te rodean. Fomentar un entorno de crecimiento y aprendizaje continuo puede motivar a otros a adoptar una mentalidad similar, creando así un círculo virtuoso de desarrollo personal y profesional. Además, al reconocer tus propias debilidades y trabajar para superarlas, modelas la humildad y la resiliencia, cualidades que son fundamentales para un liderazgo auténtico. 3. Sé constante. Es una virtud esencial que impulsa el progreso y el éxito en cualquier proyecto o meta que te propongas. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, mantener la constancia puede ser la clave que te distinga de aquellos que abandonan sus esfuerzos ante los primeros obstáculos. La constancia no solo implica hacer las cosas repetidamente, sino también mantener una actitud comprometida y enfocada a lo largo del tiempo. Para ser constante, es crucial establecer hábitos y rutinas que te acerquen a tus objetivos y mantener la disciplina incluso cuando la motivación fluctúa. Esto significa dedicar tiempo a tus tareas de manera regular, ajustar tus métodos cuando sea necesario, y recordar que el progreso a menudo se construye lentamente, pero de manera sólida y duradera. La práctica constante te permite perfeccionar tus habilidades y conocimientos, construyendo una base sólida sobre la cual puedes edificar tus logros futuros. Además, la constancia te enseña a manejar la adversidad y a superar las dificultades que inevitablemente surgen en cualquier empeño a largo plazo. Los desafíos y contratiempos son parte del proceso, y la constancia te ofrece la resiliencia necesaria para afrontarlos sin perder el rumbo.
Cada paso que das, incluso los que parecen pequeños o insignificantes, contribuye a tu avance general y te acerca más a tu meta. La capacidad de mantenerte firme y continuar, a pesar de los momentos difíciles, demuestra una fuerza de carácter y una determinación que pueden inspirar a otros y abrir nuevas oportunidades. La constancia en tus esfuerzos te permite desarrollar una disciplina que va más allá de las acciones diarias, transformándose en una parte integral de tu carácter. Cuando te comprometes a ser constante, estableces un ritmo que te ayuda a manejar tu tiempo de manera más efectiva, lo que a su vez te permite ser más productivo y eficiente. Esta regularidad no solo mejora tus habilidades y conocimientos en áreas específicas, sino que también te ayuda a evitar el agotamiento al repartir el trabajo de manera uniforme en el tiempo. Además, la constancia te proporciona una sensación de estabilidad y control, lo que puede ser particularmente valioso en momentos de incertidumbre o cambio. Este compromiso persistente no solo te ayuda a avanzar en tus propios proyectos, sino que también refuerza tu reputación como alguien confiable y comprometido. Los demás tienden a valorar y respetar a aquellos que muestran una dedicación constante, lo que puede abrir puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones. En el ámbito profesional, por ejemplo, la constancia en el desempeño y la entrega de resultados puede llevar a avances significativos en tu carrera y a la construcción de relaciones laborales sólidas. A medida que trabajas de manera continua en una tarea o proyecto, te enfrentas a una serie de desafíos y oportunidades de aprendizaje que no solo te permiten mejorar tus habilidades, sino que también te brindan una comprensión más profunda de tu trabajo y de ti mismo. Esta acumulación gradual de experiencia y conocimiento no solo te ayuda a perfeccionar tu enfoque y a ajustar tus estrategias, sino que también refuerza tu confianza en tu capacidad para enfrentar nuevos retos. La constancia en tus esfuerzos fomenta una mentalidad de mejora continua, donde cada pequeño avance se suma a un progreso general significativo. En última instancia, esta mentalidad te prepara para enfrentar futuros desafíos con una perspectiva más resiliente y una actitud más proactiva, consolidando tu camino hacia el éxito y el logro personal. 4. Sé auténtico. La autenticidad es el corazón de una vida plena y satisfactoria. Ser auténtico significa vivir de acuerdo con tus valores y creencias más profundos, en lugar de conformarte con las expectativas de los demás. Este compromiso contigo mismo no solo te ayuda a encontrar un propósito verdadero, sino que también te permite construir relaciones más significativas y genuinas. Cuando actúas de manera auténtica, te liberas de las presiones externas y te alineas con lo que realmente importa para ti. En el ámbito profesional, esta autenticidad se traduce en una mayor satisfacción y éxito. Al ser transparente sobre tus intereses y habilidades, puedes encontrar un camino que se ajuste mejor a tus aspiraciones y talentos. Además, la autenticidad fomenta la confianza y el respeto de colegas y clientes, quienes valoran la honestidad y la integridad en las relaciones laborales. Por ejemplo, si estás en un entorno que valora la creatividad, pero te sientes más inclinado hacia la lógica y el análisis, ser auténtico te llevará a buscar roles o proyectos que realmente resuenen contigo, en lugar de intentar encajar en moldes que no te representan. Las personas auténticas tienden a crear un ambiente de apertura y aceptación, donde los demás también se sienten libres para expresarse de manera sincera. Esto puede fomentar una cultura de colaboración y apoyo, en lugar de competencia y superficialidad. En la vida personal, actuar con autenticidad te permite desarrollar conexiones más profundas y significativas, basadas en la verdadera esencia de cada individuo. Estas relaciones son más duraderas y satisfactorias porque se construyen sobre una base de comprensión y aceptación mutua. Ser auténtico es un acto de valentía que te permite vivir de acuerdo con tus verdaderos valores y deseos, y al mismo tiempo, construir un entorno en el que los demás también se sientan libres para ser ellos mismos. Esta autenticidad no solo te lleva a una mayor realización personal,
sino que también contribuye a la creación de comunidades y ambientes de trabajo más saludables y colaborativos. En el ámbito de las relaciones interpersonales, ser auténtico te ayuda a construir conexiones más profundas y significativas. La autenticidad fomenta la honestidad y la apertura, lo que a su vez fortalece la confianza y el respeto mutuo. Cuando te muestras tal como eres, sin pretensiones ni máscaras, invitas a los demás a hacer lo mismo, creando un entorno en el que las relaciones se basan en la comprensión genuina y la aceptación. Este tipo de interacción no solo mejora la calidad de tus relaciones, sino que también contribuye a tu bienestar emocional y mental. Al ser auténtico, te liberas de la carga de mantener una fachada que no se alinea con tu verdadero yo, lo que reduce el estrés y te permite vivir de manera más relajada y auténtica. En resumen, la autenticidad es una herramienta poderosa para vivir una vida plena y satisfactoria, tanto a nivel personal como en tus relaciones con los demás. Actuar con integridad y mantenerte fiel a ti mismo no solo te lleva a una mayor realización personal, sino que también contribuye a construir relaciones más genuinas y un entorno más auténtico y armonioso. 5. Sé generoso. Una cualidad que no solo enriquece a quienes la reciben, sino que también transforma a quienes la practican. Al actuar con generosidad, ya sea en forma de tiempo, recursos o apoyo emocional, no solo estás proporcionando ayuda o beneficio a los demás, sino que también estás cultivando una vida más significativa y satisfactoria para ti mismo. La generosidad va más allá de la simple acción de dar, es una actitud que refleja empatía y comprensión hacia las necesidades y aspiraciones de los demás. Cuando te involucras genuinamente en la vida de las personas que te rodean, ya sea ayudando a un amigo en apuros, ofreciendo tu tiempo a una causa noble o simplemente mostrando amabilidad en las interacciones cotidianas, estás creando un impacto positivo que resuena más allá del acto mismo. Esta actitud no solo contribuye al bienestar general, sino que también fortalece las relaciones y fomenta un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Cuando eliges dar sin esperar nada a cambio, estás practicando el desapego y la humildad, dos cualidades que pueden transformar tu perspectiva y tu vida. La generosidad te permite conectar con los demás de una manera auténtica, lo que puede llevar a una mayor comprensión de ti mismo y de tus propios valores. Al centrarte en las necesidades de los demás y actuar para aliviarlas, puedes descubrir nuevas formas de apreciar lo que tienes y de reconocer la riqueza de tu propia vida. Además, la generosidad puede actuar como un catalizador para el cambio positivo en tu entorno. Al modelar un comportamiento generoso, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de bondad y solidaridad que puede mejorar significativamente la calidad de vida en tu comunidad. La generosidad no solo enriquece a los demás, sino que también abre nuevas puertas para el crecimiento personal y el fortalecimiento de la conexión humana. Al practicarla, no solo estamos proporcionando un alivio temporal o una mejora en la situación de alguien, sino que estamos contribuyendo a un entorno más positivo y colaborativo. Ser generoso implica ofrecer más que solo recursos materiales, también se trata de brindar nuestro tiempo, atención y comprensión. Esta actitud de apertura y apoyo puede crear un ambiente de confianza y respeto que fomente relaciones más fuertes y significativas. Cuando te tomas el tiempo para escuchar a los demás, ofrecer un consejo sincero o simplemente estar presente en los momentos difíciles, estás demostrando que valoras a las personas más allá de sus contribuciones tangibles. Esta forma de generosidad no solo beneficia al receptor, sino que también fortalece tu capacidad para conectar profundamente con los demás y para construir una red de apoyo mutuo. La práctica de dar sin esperar nada a cambio puede ayudarte a desarrollar una mayor empatía y a reconocer el valor de las pequeñas cosas en la vida. En este proceso, también puedes encontrar un mayor sentido de propósito y satisfacción. La generosidad puede actuar como un reflejo de tus valores y prioridades, ayudándote a alinear tus acciones con lo que realmente consideras importante.
Al adoptar una mentalidad generosa, abres la puerta a oportunidades para aprender, crecer y contribuir de manera significativa a tu comunidad. 6. Sé autodisciplinado. Habilidad fundamental para lograr cualquier meta o mantener un estilo de vida equilibrado y productivo. Para cultivarla, es esencial desarrollar una estructura y rutinas que refuercen tu compromiso con tus objetivos. Comienza por establecer metas claras y alcanzables. Estas metas deben ser específicas y divididas en pasos más pequeños y manejables, lo que facilita su seguimiento y te ayuda a mantener la motivación. La planificación es clave. Dedica tiempo cada semana para organizar tus tareas y prioridades, asegurándote de que tus actividades diarias estén alineadas con tus objetivos a largo plazo. Un enfoque efectivo para la autodisciplina es el método de la recompensa y la consecuencia. Recompénsate por cumplir con tus objetivos y tareas, incluso las pequeñas victorias, para mantener la moral alta. Por otro lado, establece consecuencias para cuando no cumplas con tus compromisos. Esto puede ser tan simple como la reducción de tiempo libre o la restricción de ciertas actividades. Implementar un sistema de seguimiento, como un diario o una aplicación, puede ayudarte a evaluar tu progreso y hacer ajustes según sea necesario. Además, crea un entorno que apoye tu autodisciplina, minimiza distracciones y rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino hacia la automejora. En momentos de debilidad o desánimo, es crucial recordar por qué te embarcaste en este camino en primer lugar y cómo el autocontrol contribuye a tus metas mayores. La paciencia es una virtud importante en este proceso. Entender que el cambio y el progreso requieren tiempo te ayudará a mantenerte enfocado a largo plazo. Practica técnicas de autocuidado para evitar el agotamiento y asegúrate de incluir tiempo para el descanso y la relajación en tu rutina. Reflexiona regularmente sobre tu progreso y realiza ajustes en tus métodos si es necesario, siempre con el objetivo de mejorar y avanzar. Desarrollar una mentalidad positiva y una actitud de crecimiento te ayudará a enfrentar los desafíos con determinación y a mantener una autodisciplina efectiva. La autodisciplina es un viaje continuo y que cada pequeño esfuerzo cuenta hacia la construcción de un futuro más organizado y exitoso. Uno de los aspectos más importantes es aprender a gestionar tu tiempo de manera efectiva. Utiliza herramientas como calendarios, listas de tareas y aplicaciones de productividad para organizar tu día. Al asignar tiempo específico para cada actividad, no solo te aseguras de que todo se haga a tiempo, sino que también reduces el riesgo de procrastinación. La clave está en comenzar con tareas pequeñas y simples. Esto ayuda a construir confianza y a generar un sentido de logro que te motivará a enfrentar desafíos más grandes. Además, establecer rutinas diarias consistentes puede ayudarte a automatizar buenos hábitos. La repetición constante hace que las acciones se conviertan en hábitos y los hábitos en parte de tu identidad. Otro componente esencial de la autodisciplina es el autocuidado. La autodisciplina no significa llevar una vida de constante presión y estrés. En cambio, debe equilibrarse con prácticas que mantengan tu bienestar físico y mental. Incluye actividades que te relajen y te proporcionen placer, como el ejercicio regular, la meditación o pasar tiempo con amigos y familiares. Un cuerpo y una mente saludables son más capaces de soportar el esfuerzo y mantener la motivación. Además, es importante aprender a manejar el fracaso y los contratiempos de manera constructiva. En lugar de desanimarte por los errores, utilízalos como oportunidades para aprender y mejorar. 7. Sé un buen oyente. Escuchar activamente no solo implica oír las palabras que se dicen, sino también entender el mensaje subyacente, captar el tono emocional y mostrar empatía. Para mejorar en este aspecto, es crucial que prestes atención plena a la persona que está hablando. Esto significa eliminar distracciones, como el teléfono móvil, y centrar toda tu energía en la conversación. Asegúrate de mantener contacto visual,
asiente de vez en cuando y proporciona retroalimentación adecuada que indique que estás involucrado en la charla. No interrumpas ni pienses en tu respuesta mientras la otra persona aún está hablando, en lugar de eso, deja que completen sus pensamientos. Esta práctica no solo facilita una comunicación más fluida, sino que también fomenta un sentido de respeto y valor hacia el interlocutor. Cuando te tomas el tiempo para escuchar de manera genuina, estás creando un espacio donde la otra persona se siente comprendida y validada, lo que fortalece las relaciones y fomenta una mayor apertura y honestidad. Presta atención a los matices en el tono de voz, el lenguaje corporal y las expresiones faciales, ya que estos detalles pueden proporcionarte una comprensión más completa del mensaje que se está comunicando. Pregunta si algo no te queda claro y demuestra interés a través de preguntas abiertas que inviten a la otra persona a profundizar en sus pensamientos y sentimientos. La empatía juega un papel crucial aquí. Intenta ponerte en el lugar del otro y considera cómo te sentirías en su situación. Este enfoque no solo ayuda a resolver malentendidos, sino que también fortalece la conexión emocional entre las partes involucradas. Al cultivar tus habilidades de escucha, no solo mejorarás tus relaciones personales y profesionales, sino que también te convertirás en un mejor colaborador y amigo, capaz de ofrecer apoyo genuino y constructivo. Para ser un buen oyente, es esencial que adoptes una actitud abierta y receptiva en cada interacción. A menudo, tendemos a escuchar con el objetivo de responder o de encontrar fallos en lo que se dice. Sin embargo, un oyente efectivo se enfoca en comprender la perspectiva del otro sin prejuicios. Para lograr esto, debes practicar la paciencia y evitar hacer juicios prematuros. Si abordas cada conversación con una mente abierta y sin predisposiciones, podrás captar mejor la esencia del mensaje y las intenciones subyacentes. No te apresures a ofrecer soluciones o consejos a menos que te lo pidan. En muchos casos, las personas solo necesitan ser escuchadas y comprendidas, y tu capacidad para escuchar activamente puede ser más valiosa que cualquier consejo que puedas ofrecer. La habilidad de ser un oyente atento se fortalece con la práctica y el autocuidado, ya que un estado mental relajado y centrado facilita una escucha más profunda y efectiva. Además, considera que escuchar bien no solo se trata de procesar información verbal, sino también de ser consciente del contexto y del ambiente en el que se lleva a cabo la conversación. A veces, las emociones pueden ser intensas y las palabras pueden no reflejar completamente lo que se está sintiendo. En tales casos, es útil ofrecer un espacio seguro para que la otra persona pueda expresarse libremente sin temor a ser juzgada o interrumpida. Presta atención a los signos no verbales, como la postura y las expresiones faciales, que pueden proporcionar pistas sobre cómo se siente la otra persona. Asegúrate de validar sus emociones y muestra empatía genuina. Un buen oyente también sabe cuándo hacer una pausa en la conversación para permitir que la otra persona procese sus pensamientos y sentimientos. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Mientras cerramos este capítulo, recordemos que las palabras a veces son innecesarias cuando nuestras acciones hablan por sí solas. La verdadera esencia de demostrar tu valor reside en lo que haces, no en lo que dices. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, deja que tus acciones sean las que cuenten la historia. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.